Buenas tardes a todos. Voy a empezar con una frase importante que dice que las naciones no desaparecen cuando son derrotadas, desaparecen cuando olvidan quiénes son. Hoy nos convoca una reflexión profunda sobre la identidad histórica de España a través de la obra de Juan Pérez Foncea, autor que ha dedicado una parte de su vida a estudiar y divulgar los momentos decisivos de nuestra historia. Licenciado en Derecho por la Universidad de Navarra, se especializó en Derecho Internacional y Derecho Europeo en las universidades de Lovaina y Lieja, en Bélgica. Durante 14 años ejerció la abogacía, experiencia que le proporcionó una sólida visión institucional, uno de los autores contemporáneos que más intensamente ha trabajado la novela histórica centrada en la épica española. Entre sus obras más conocidas, aquí hay una colección, destacan Los tercios no se rinden, El héroe de Caribe, La última batalla de Masdelezo, Invencibles, Los primeros de Filipinas. En todas ellas aparece un hilo conductor claro, que es la resistencia y la capacidad de España para sobreponerse a la adversidad. Hoy nos hablará de un tema que toca el corazón mismo de nuestra historia, que es España no se rinde, la reconquista y fuerzas de una nación. Sin más preámbulos, es un honor ceder la palabra a don Juan Pérez Foncea. Muchas gracias. Bueno, lo primero, a ver si se oye bien. Sí. Perfecto. Bueno, vamos a ver, yo lo que voy a intentar es que esto sea más o menos ameno y más o menos breve, para que luego haya preguntas, con lo cual yo igual hablo media hora, un poco más, se puede, ¿no? Y vamos a ver, pero para centrar el tema, me parece que es, esto no es como Umbral, que vino a hablar de su libro y yo no he venido a hablar de mí mismo, ¿no? Pero para centrar el tema, yo creo que sí es muy interesante contar cómo llego a esto, porque quiero decir, yo era abogado, bueno, me voy a poner de pie, me parece que es más bien. Entonces, digo que yo era abogado y nunca se me había ocurrido escribir nada, o sea, que es como si yo ahora estuviera aquí hablando de pintura, ¿no? Voy a apagar la pantalla. Hubiera sido un milagro, es decir, yo, pues, chaval, dibujado como todo el mundo, en el colegio y tal, pero nunca se me había ocurrido, y lo de escribir, pues un poco parecido. Y esto todo ocurrió con fecha y hora, que es el día 3 de abril de 2002. A partir del día 3 de abril de 2002, sin yo saberlo, soy escritor. Entonces, bueno, ese día tenía un asunto muy complicado en el despacho, terriblemente complicado, que me estaba llevando semanas y se me iba acumulando el trabajo y a la vez, pues aquel asunto no avanzaba, estaba atascado y era muy complicado y muy prioritario. Entonces ese día llegué al despacho y dije, mira, yo así no puedo trabajar. Y me puse a escribir, pero me puse a escribir sin pensar ni en escribir un libro ni en ser escritor, sino como una manera, pues yo que sé, como podía haber ido a tomar un café o a dar un paseo. Pero bueno, en hora de trabajo me puse a escribir. Tengo que decir que entonces escribí que lo que empecé y luego terminé era un libro de fantasía épica, o sea, que por cierto se va a republicar el viernes de la semana que viene, reeditar, mejor dicho, en una nueva editorial, aunque fue un libro que tuvo muchísimas ediciones en su día y todavía a día de hoy es el libro más vendido de todos los que tengo, o sea, es un libro que tuvo mucho éxito, que era de fantasía épica, tipo El Hobbit o El Señor de los Anillos. Bueno, pero como digo, aquel día 3 de abril de 2002 simplemente era pues, a descansar de alguna manera. Y bueno, el tema, aquel gordo que tenía que me impedía avanzar y que me pedía se solucionó. Entonces la vida volvió, me puse al día de trabajo y ya ello pasó como un episodio que se me había olvidado. Pero aproximadamente 15 días más tarde seguía viendo un archivito en la pantalla del despacho que decía historia. Historia, es verdad que hace 15 días estuve aquí en el despacho escribiendo una historieta y dije, pero aquí somos gente seria, ¿no? No nos dedicamos a escribir historietas en el despacho, ahora mismo a la papelera. Cogí el ratón y a la papelera. Pero entonces hubo una voz interior que me dijo, ¿cómo lo vas a borrar si ni siquiera lo has leído? Dije, pues es verdad, lo abrí y modestamente, porque lo había escrito yo, me gustó mucho lo que había escrito un par de páginas, me gustó mucho. Dije, oye, si me ha servido un día que estaba hecho polvo, puedo seguir los sábados por la mañana, cuando tengo un rato libre, pues como afición y tal. Bueno, y efectivamente, a los 9 meses terminé el libro, lo mandé a la editorial que me lo publicó. El
jueves y el martes me dijeron que me lo publicaba. Eso es milagroso. O sea, eso es milagroso porque las editoriales generalmente dicen que no, generalmente tardan mucho tiempo. Dicen que no porque en España se editan entre 80 y 90.000 títulos al año, que es una barbaridad. O sea, somos el cuarto país por ahí del mundo que más libros se edita, ¿no? Por la lengua también, pero es muchísimo, ¿no? O sea, pensar que esos son muchos libros al día, ¿no? Y detrás, las editoriales son como grandes embudos a través de los que todo lo que se escribe, se lee poco, pero es que todo el mundo está escribiendo en España, ¿no? Porque... Bien, total, que el jueves lo mando y el martes que lo cuentan, entonces lo publican. Entonces, esto estamos ya en 2004, porque desde que empecé el libro, lo mandé a la editorial, se maquetó, ¿no? Y lo presentamos en la Feria del Libro aquí en Madrid en junio de 2004. Y fue un exitazo. Y al poco tiempo me llaman y me dicen, oye, ¿puedes venirte a la Feria del Libro de Guadalajara? Y digo, pues no había oído yo de la Feria del Libro de Guadalajara, pero sí, y era Guadalajara, México, ¿no? Entonces fuimos a México, a Jalisco, donde están ahora ardiendo, y otro exitazo, ¿no? Ya leí su libro en el camión, está padrísimo, ¿no? Y les había gustado mucho, ¿no? Total, que vuelvo aquí, y evidentemente seguía siendo abogado, pero bueno, cada vez tenía más el gusanillo de escribir, ¿no? Entonces escribí un segundo y un tercer libro de ese mismo personaje que se llamaba Iván de Almenduri, de literatura épica, y luego escribí un cuarto de un tal Túbal, cada 2 años, 2004, 2006, 2008, 2010. Y ya aquí empezamos a entrar en materia. En 2010, de alguna manera dije, bueno, ya he escrito todo lo que tenía que escribir de cosa esta fantasiosa y tal, y incluso me planteé volver a la abogacía, que lo podía hacer perfectamente. O sea, volver a la abogacía al 100%. Pero entonces me llegó un PowerPoint casero hecho por un taxista colombiano que se titulaba Para los amantes de la historia, el héroe olvidado. Y ahí me hablaba de Blas de Lezo. Claro, yo he nacido en San Sebastián hace 60 años y en aquel entonces, que estamos en 2010, pues hay que decir que tenía 45. Yo he nacido a vuelo de pájaro, no creo que haya más de 6 o 7 kilómetros de mi casa a la casa de Blas de Lezo, que por cierto sigue en pie y vive gente. O sea, que no estamos hablando de un señor del tiempo de los egipcios, ¿verdad? De un señor del siglo XVIII. Un señor tan reciente que hizo unas cosas tan impresionantes, y yo que he nacido al lado, porque además a veces una cosa de estas, pues igual no es conocido a nivel nacional, pero a nivel local, nada, no había oído nunca. Claro, me entero de la historia de Blas de Lezo, y digo, es que no doy crédito. O sea, ¿cómo puede ser que un señor como este no lo haya estudiado nunca, ni en el colegio, ni en la universidad, ni en ningún sitio? Yo voy a pedir al respetable público que levante la mano el que no sepa quién es Blas de Lezo. Gracias a Dios veo que todo el mundo sabe, ¿no? Bien. Bueno, hay una señora que no. Bueno, pues resumiendo muchísimo, entonces eso lo cuento en mi primer libro, que está por aquí, El del héroe del Caribe, no se puede ir porque de espaldas no. El de la derecha del todo. Es un señor que en el año 1741, bueno, para 1741 ya le faltaba un brazo y una pierna y un ojo. No de nacimiento, sino porque literalmente se los había dejado por España. Y es de los pocos, junto con Álvaro de Bazán, de la historia de la humanidad, que nunca perdió ninguna batalla. Blas de Lezo, bueno, fue un marino impresionante, que no voy a contar la historia, pero simplemente decir que en 1741, con 6 barcos, frenó el mayor desembarco inglés de toda la historia. Venían con 180 barcos y los derrotó con 6, y ellos eran 27.000 hombres y nosotros éramos 2.700. Fue tal la derrota que infligió a los ingleses que el rey Jorge II de Inglaterra prohibió que nunca nadie hablara de esta batalla bajo severas penas. Claro, que no hablen los ingleses tiene un pase, pero que no hablemos nosotros, porque además esta batalla que era entre el canal de Panamá y Cartagena de Indias, el que se hiciera con el canal de Panamá, ya en aquella época del siglo XVIII, iba a dominar toda América. Es decir, que los ingleses el proyecto era hacerse con América, es decir, que ahora mismo si hubiera perdido Lezo, pues toda América muy probablemente sería protestante y hablaría español. Y entonces lo triste es que entonces sí lo estudiaríamos y lo sabríamos, si lo hubiéramos perdido. Pero como hemos ganado, aquí nadie se preocupa de decir nada. Uno de los lectores de mi libro, de aquí de Madrid, entró en vibración, como entré yo en vibración cuando me enteré del tema y escribí el libro, en 4 meses, es el libro que se toma rápido, entró en vibración y consiguió poner una estatua de Blas de Lezo en la Plaza de Colón de Madrid. Por supuesto, una estatua no demasiado grande, no vaya a ser que nos emocionemos demasiado, ¿no? Pero
Los ingleses tienen la de Nelson, ¿verdad?, que murió y perdió batallas, ¿verdad? Murió, digo, luchando contra nosotros, en el centro de Londres, con una estatua de no sé cuántos metros tiene el pedestal, sobre el pedestal, no sé los metros que tiene. 47 metros. 47 metros, ¿verdad? Bueno, pues, y nosotros, vale. Entonces, claro, este es el inicio de mi afición a escribir libros de historia de España, porque pues, no conozco la historia. De todas maneras, todavía, después de escribir Blas de Lezo, me entrevistan en una televisión, en internet, creo que periodista digital, y la entrevistadora me acuerdo que me preguntó, hola, pero tenemos muchos Blases de Lezo en España, como dicen, no, muchos héroes olvidados, y yo todavía, ignorante de mí, le dije, no, este es uno que se nos ha escapado. Pero claro, le cojo gusto a esto de escribir cosas de historia de España, entonces empiezo a investigar, y dices, macho, o sea, es que esto no tiene explicación. O sea, es que no conocemos nuestra historia. O sea, o nos la han ocultado o nos han mentido sobre ella. Tenemos la famosísima leyenda negra, que vaya que sí existe, y ojo, no es que exista, es que está viva. O sea, yo tengo y lo puedo enseñar, lo que ahora mismo estudian en muchos estados de Estados Unidos. Y bueno, si aquí hubiera verdaderamente un pensamiento un poquito y una línea como hay en otros países, ¿verdad?, en el Ministerio de Asuntos Exteriores, bueno, es como para un problema diplomático, o sea, es que no hay derecho a lo que se estudia. Bien, entonces entro en esta, bueno, y también una aclaración, yo soy abogado, yo no soy historiador, entonces yo no vengo aquí a decir, pues que yo soy un señor muy listo, no sé si hay que pagar uno de estos, ¿no? Yo no sé que soy un señor muy listo y estoy descubriendo unas cosas que no ha descubierto nadie. Todo lo que yo digo es conocido, pero lo malo es que es conocido por los historiadores, pero no está en los libros de texto de los colegios, no está en la calle, no está en las películas. Ha salido ahora un libro un libro aquí publicado en España que se titula Hollywood contra España. Que es muy llamativo, ¿no? Que nunca hayan sacado una película de Blas de Lezo, de El Cabo, Primera Vuelta al Mundo, de la Segunda Vuelta al Mundo que también hicimos nosotros, de Hernán Cortés, de Pizarro, de Núñez de Balboa, de Urdaneta. O sea, son unas historias. Bueno, han sacado de los Ronin. Los Ronin son los samuráis que sin señor, los llaman Ronin, son samuráis, esos sin señor, que eran piratas. Bueno, aquí en los primeros de Filipinas, que está por aquí en la novela, cuento cómo derrotamos a los samuráis, y además no solo los derrotamos, pero con una proporción también de 1 a 100. Y ellos sacaron una leyenda, los samuráis, que había unos diablos, mitad hombres, mitad lagartos, que eran invencibles. Esos éramos nosotros, los de los tracios que estaban allí. Y mitad hombres, mitad lagartos, porque les derrotamos en mar y les derrotamos en tierra. Bueno, en película de los Ronin, ¿por qué no hay película de los tracios luchando contra los Ronin? Bien. Entonces, viendo por orden, y llegamos al último que he escrito, que es este, el de la Reconquista. El siguiente que escribí fue sobre Invencibles. Invencibles es sobre la Armada Invencible. La Armada Invencible, todo lo que se sabe en la calle, de que Felipe II dijo que no había venido a luchar contra los elementos, y que a partir de ahí fue el desastre de la Invencible, y que ya la Armada Española ya se fue destrozada, y a partir de entonces dominaron los mares los ingleses. O sea, no. O sea, es todo lo contrario. Se quedaron sin barcos los ingleses. Tenían una incipiente colonia en la actual Virginia, en Estados Unidos, y murieron todos de hambre porque no tenían barcos para llevarles comida. La Armada Invencible no se llamaba Armada Invencible, es una de tantas ironías inglesas, que es como diciendo, si estos son los invencibles y les hemos ganado, ¿quién no seremos nosotros? Lo que pasa es que ni se llamaba Invencible ni nos ganaron. Pero es que lo peor de todo es que al año siguiente hubo una contraarmada inglesa, que era 10 y media más grande que la Invencible, que vino a luchar contra nosotros en el Cantábrico, sobre todo en La Coruña y luego en Lisboa. Y la derrotamos, pero sin paliativos. Y de esas se callan y nadie habla de la contraarmada inglesa ni nadie conoce. Pero en Inglaterra nadie tampoco. Se piensa que solo ha existido la Armada Invencible y que nos derrotaron, cosa que no es verdad. Aunque es verdad que aquello no podía haber acabado bien porque estaba mal organizada, porque se murió Álvaro de Bazán, que es el que la tenía que haber mandado, y porque Felipe II no lo organizó bien. Pero vamos, si alguien quiere profundizar, ahí está el libro. Pero sobre todo lo que es importante es la super derrota que tuvieron la contraarmada inglesa. Bien, el siguiente libro que escribí, Fuego en el Mississippi. Vi una serie de televisión norteamericana donde se hablaba de la independencia de los Estados Unidos. Media serie se rodó o se desarrolla en Francia.
Y luego una parte más o menos importante en Holanda, que la ayuda de Holanda y tal, no había oído nunca. Y España sale citada una vez. Cuando la independencia de Estados Unidos la hicimos nosotros. Lo decimos nosotros, insisto, yo no soy historiador, pero todo lo que cuento está, o cualquiera lo puede comprobar, está a un cuarto de hora de estudio, no más. O sea, nadie puede decirme que no es así. Y nosotros además fueron las cubanas, las mujeres cubanas, las que salvaron en último extremis la independencia de Estados Unidos. Porque aparte que nosotros ganamos las principales batallas en el sur, Bernardo de Gálvez, todavía en la ciudad, en Texas, que se llama Gálvez, que es por Bernardo de Gálvez, y tiene un cuadro del Capitolio en el Parlamento del Capitolio de los Estados Unidos. Aparte de eso, el Mississippi era nuestro, el 70 y tantos % del territorio de los Estados Unidos ha sido España. Hemos estado incluso en Alaska, que todavía quedan 2 ciudades, Córdoba y Valdez. Pero esto, ¿qué saben los alumnos españoles de todo esto? Absolutamente nada. El padre del dólar, pero no solo del dólar canadiense, del yen, del yuan, de todas las monedas hispanoamericanas, es el real de 8 español, que durante 3 siglos fue la moneda más importante del mundo. Cuando los ingleses le compran Singapur a los chinos le dicen, muy bien, os lo vendemos por esta cantidad, pero hay que pagar en reales de 8 españoles. Quiero decir, esto por supuesto, ¿quién lo sabe en España? No lo sabe nadie. El real de 8 español ha estado de moneda de curso legal en Estados Unidos hasta 1857. Y hasta el año 2000 las acciones en Wall Street se han contado en octavos por influencia del real de 8 español. ¿Quién ha puesto la primera iglesia en Nueva York? Todo el mundo siempre San Patrick y tal, la iglesia de San Patricio. Pues no, la primera iglesia católica en Nueva York la puso Bernardo de Gálvez, el primer embajador, que era de Bilbao, el primer embajador de España ante los Estados Unidos. Y está al lado de las Torres Gemelas, y ahí llegaron las primeras víctimas de las Torres Gemelas. Y Bernardo de Gálvez, Diego Gardoqui, el embajador, el primer embajador de España en Estados Unidos, desfiló a la derecha de George Washington el día de la toma de posesión de George Washington como primer presidente de los Estados Unidos. Y las mujeres en Nueva York, lo tengo aquí, lo he puesto en el epílogo, en unos artículos de prensa de la época, que ahora se cumplen 250 años, iban vestidas a la española, con sombreros españoles. Todo en agradecimiento, y Washington dijo, jamás olvidaremos lo que España ha hecho por nosotros. Jamás olvidaremos que nos robaron Cuba, nos quisieron robar Cuba, que por su culpa se independizó, nos robaron Filipinas y Puerto Rico. ¿No? Bien. Y quitaron el español de Filipinas. Bien. Entonces, bueno, pero como digo, la independencia, y luego, ojo, en el último momento, cuando ya está Inglaterra ya prácticamente vencida, se rebelaron las tropas francesas que luchaban con los americanos y las tropas norteamericanas, porque hacía meses que no cobraban. ¿Quién les pagó? Las mujeres de Cuba, que vendieron sus joyas y todo para pagarles, y gracias a eso se terminó la guerra. Hay que decir también que el símbolo del dólar es el escudo de España, las 2 columnas de Hércules con la S del plus ultimo. Bien, pues todo eso lo cuento aquí. Siguiente libro que escribí, he hecho Invencibles, tal. Bueno, tengo aquí, porque como no los veo los espaldas, los tercios no se rinden. Batalla de Empel. Bueno, esto es un asunto asombrosísimo, es un milagro que hizo la Virgen el 8 de diciembre, el día de la Inmaculada de 1585, que es el origen de que la Inmaculada sea la patrona de España, y es un milagro, y es una batalla, esto asombroso, que los protestantes holandeses, digo los protestantes holandeses porque había más holandeses luchando con España que con la pretendida Holanda, fue una maniobra de secesión por parte de los nobles holandeses que dijeron, bueno, pues vamos a buscar un hecho diferencial, y lo buscaron en la religión. Se hicieron calvinistas y dijeron, nosotros aquí, y impusieron el calvinismo. Claro, que la gente en su mayoría era católica de Holanda, ¿no? Bueno, el caso es que la Virgen hizo un milagro que los holandeses protestantes gritaban, Dios es español por haber obrado tan gran milagro. Y en el lugar, Empel, que está muy cerca de Sertogenbosch, que en español siempre lo hemos llamado el Duque, y en francés Bois-le-Duc, que en los 3 idiomas significa lo mismo, el bosque del Duque. Hay una capilla ahí que lo recuerda con una placa, y hay un cuadro ahí muy bonito de Ferrer Dalmau, de la batalla de Empel. Creo que me acaban de publicar el libro en Argentina y han puesto la portada del cuadro de Ferrer Dalmau. Bien, entonces ya he dicho Invencible, he dicho Mississippi. ¿Este cuál es? Invencibles otra vez. Bien. Este es el que vamos a hablar luego. Este es los primeros de Filipinas. Ya he dicho, simplemente es muy bonito que, ¿qué decir? La leyenda negra antiespañola surge, en el fondo, bueno, primero surge en Italia, pero de una manera, vamos a decir, un poco folclórica, donde coge auténtica virulencia y no ha parado hasta hoy
es en los países protestantes. En el fondo es un ataque a la religión católica y es un asunto que ha perdurado durante siglos y que luego se ha prolongado con la Revolución Francesa, los Ilustrados y la masonería francesa, y luego ha seguido un poco en Estados Unidos y sigue vivo. Entonces, claro, lo grave de esta historia es que ha penetrado en España. O sea, que tenemos una parte de España que por ignorancia o por mala fe o por mala voluntad, no lo sé, cada uno lo sabrá, pero es anti-española. O sea, tenemos una anomalía, yo que he vivido en 4 países, tenemos una anomalía de que aquí es el único sitio del mundo donde la bandera es discutida y es como un símbolo que se asocia a una determinada posición política. Pues es absurdo. O sea, en cualquier otro país del mundo salen los comunistas a la calle y salen con la bandera, en Italia, en Francia y donde queramos, ¿no? Y aquí no se sabe por qué, o sí se sabe, pero vamos, si da tiempo ya hablaremos, y si no, pues lo dejamos así, pero es una anomalía. Hay gente que quiere un poco más a ti mismo, porque si atacando a España, lo único que estás atacando es a tus antepasados. O sea, a tus padres, a los padres de tus padres, a los padres de los padres de tus padres, y así hasta lo que quieras. Claro, si nosotros hemos hecho cosas mal, que por supuesto que las hemos hecho, pues hay que reconocerlo. Pero lo que es muy duro es que te pongan sobre la chepa cosas que has hecho muy bien y que digan que las has hecho muy mal, ¿no? Claro, hay que decir una cosa, España nunca tuvo colonias. O sea, un señor de México era tan español como un señor de Albacete, desde el minuto 1, porque éramos un imperio generador. Otros sí han tenido colonias, véase los ingleses, véase los franceses, véase los holandeses, véase los norteamericanos, que han ido a Filipinas y a otros sitios. ¿Qué han hecho allí? Pues lo que se llama un imperio depredador, hacerse con las riquezas y la mejor defensa es el ataque. Claro, tú atacas a España de lo que has hecho tú y así no tienes que defender lo que has hecho tú, lo que ha hecho es España. Ahora ya lo triste y lo grave es que eso haya penetrado en la propia España. Y eso es un poco pues lo que... Y hay una cosa que yo digo, y es que estamos acomplejados y puedo dar 1000 datos, pero voy a dar solo uno. Nelson, en 1795, quiso... Y allí había un señor que nadie le conoce, ni nadie ha oído hablar de él, y que tendría que tener una calle en cada pueblo, que se llamaba Gutiérrez de Otero, que por entonces tenía ya 70 años, estaba a punto de retirarse, y es el que mandaba el ejército en Canarias. Entonces Gutiérrez de Otero, pues organizó la defensa como pudo, y todos los canarios, oye chico, tanto, coge una piedra, chico, un rastrillo, no sé qué, y allí como pudieron defendieron. Nelson estuvo a punto de morir y perdió un brazo. Bueno, pues todavía hoy vamos a Tenerife y una de las principales avenidas de Tenerife se llama Avenida de Nelson. Vamos a comparar esto, vamos a ir con nuestras cámaras en Inglaterra. Nosotros hemos luchado contra Inglaterra en Irlanda, en Escocia y en Inglaterra. Y hemos penetrado bombardeando por el Támesis hasta Londres. ¿Cómo se llaman los señores que han hecho esto? Sánchez Tobar, Amézqueta y Juan de la Águila. Ahora yo pregunto, ¿cuántas calles tienen en Inglaterra? Evidentemente ninguna, es que eso es lo normal. Que si viene un tío a robarte a tu casa, no le pones una plaquita diciendo con la admiración que le debo al ladrón y tal, y el recuerdo tal. Bueno, pues nosotros le ponemos a Nelson y nos quedamos tan contentos, ¿no? Y en cambio, a hablar de eso nos olvidamos de él, y etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, decía eso porque la leyenda negra antiespañola, yo estaba en un congreso en Roma, que organizó San Juan Pablo II, donde un profesor argentino de origen italiano, es decir, nada sospechoso como español o hispanófilo, dijo: si los españoles hubieran ido a América a vender flores, hubieran muerto aproximadamente el mismo número de indios, porque el 99% murieron de enfermedades. Si os fijáis, América es como una isla en mitad del planeta donde los tres continentes estamos en contacto. Incluso Oceanía, hay muy poquito mar entre Oceanía y Asia, de tal manera que siempre ha habido contacto y navegación, y hay las mismas enfermedades. Pero cuando llegamos a América, morían de viruela, de sarampión, de todas las enfermedades que hay. Y nosotros también. Cuando Lezo llega a Cartagena de Indias para defender aquello y luchar contra los ingleses, llega con 6.000 hombres. Y a los 2 meses le quedan 2.500. Y es porque se han muerto de enfermedades tropicales para las que no teníamos defensas. Cuento todo esto porque en Filipinas no ocurrió nada de esto, porque Filipinas estaba en contacto con China. Y entonces tenían unas mismas enfermedades y no murieron ni de sarampión ni de nada. Allí lo que ocurrió fue que los portugueses llevaban años atacando desde las Célebres al grito de venimos de Castilla. Entonces dice, venimos de Castilla, y atacaban, hacían piratería y saqueaban. Claro, cuando llegaba de verdad de Castilla la gente, cuando llega Legazpi
Dice, venimos de Castilla, los filipinos, a los botes, ¿no? Y claro, los filipinos se resistieron y hacían todo tipo de jugarretas a los españoles y Legazpi aguantaba. Hasta que llegó un momento que los filipinos dicen, no entendemos nada. Antes veníais de Castilla y nos asabais vivos. Y ahora, y entonces se descubrió el pastel de que eran los portugueses los que habían estado. Y a partir de ese momento se unificó. El problema que hubo fue que la verdadera piratería, contra lo que cuenta Hollywood, no estaba en el Caribe, estaba en Asia. Y estos Ronin que he contado, los samuráis y los chinos, tenían unas flotas piratas, pero de miles y miles de hombres, y claro, aquello atacaron cuando Legazpi acaba de llegar con 3 o 4 barcos. Bueno, y es muy épico y muy bonito cómo fue, y es el cuento de los primeros de Filipinas. Y yo creo que ya no me queda ningún libro más, aparte de autos, ¿no? Bueno, de César Rosario Inglés. Lo que cuento de Invencibles fue tal la derrota que le dimos a los ingleses en la contraarmada, que cuando Drake, o sea, Drake, más conocido en España como Drake, volvió a Inglaterra y decía que había mandado las tropas, Drake hay que decir que en Inglaterra le llaman Sir Francis Drake, ¿no? Pero los ingleses también son muy buenos en eso, ¿no? Por cierto, un paréntesis, yo no tengo nada contra los ingleses. Una vez me entrevistaron en la COPE varias veces, y una de ellas, primero con Blas de Lez y luego otra pues, con algunos de los libros, y el que me entrevistaba, que os acordaréis de él, Juan Pablo Colmenarejo, el que falleció, me dijo, bueno, usted es un amigo de los ingleses, ¿no? Y así con ironía, ¿no? Y yo, bueno, con los ingleses no tengo nada, más allá de Gibraltar, yo no tengo nada, pero ellos son los que nos han atacado desde Enrique VIII, se han declarado nuestros enemigos, o sea, yo no tengo nada. Bueno, pero a lo que voy es que Drake, que le ponen Sir Francis Drake. Drake, ese sí que era un pirata, y era traficante de esclavos, y era una persona de muy mala vida, ¿no? Bueno, pues el amigo Drake, después de la derrota que tuvo con la contraarmada, le dijo a la reina, ¿ves ese faro que hay ahí? Sí. Bueno, vuelves a estar 6 años de farero, ya veremos si vuelves a coger un barco. Y entonces Drake, estuvo unos 6 años pensando en el faro y dijo, bueno, claro, lo que tenemos que hacer es atacar a España, no en la península, sino en América. Y entonces eso es lo que cuento aquí en César Rosario Inglés. Cuando el hombre vino a atacarnos, nos atacó en Canarias, en Cuba, en Puerto Rico, en lo que ahora es Venezuela, lo que ahora es Colombia, Centroamérica, Cuba, y perdió en todas. De tal manera que el hombre murió de diarrea y de depresión frente a las costas de Centroamérica. Y eso es lo que cuento aquí en César Rosario Inglés. Bueno, y ya está, ¿no? Porque ya, el héroe del Caribe, bueno, es Blas de Lezo, que es con el que hemos empezado, y ya está. Luego aquí he traído una novela policíaca, antes de hablar ya de verdad de esta escribí para descansar, porque tanta novela histórica es muy duro, ¿no? Entonces escribí esta de una policíaca que se desarrolla en San Sebastián y alrededores para descansar. Bien, y entonces vamos al tema. Entonces, ya se ve, yo voy, cada 2 años publico una novela más o menos, ¿sí? Quiero hacer un apunte sobre el pirata. Tiene un pasaje entre Antártida y América, el pasaje de Drake, y resulta que el primero que lo pasó es Fernando de Oces, y en Argentina y en ciertas partes de Chile lo conocen como el mar de Oces. Bueno, eso es España. Desgraciadamente, eso es España. Y así hay un montón de casos. Bueno, por eso. Pero vamos a ver, si yo he visto, esto daría, podríamos estar aquí hasta que amanezca y no terminaría. O sea, vas a un sitio, a una oficina, a un banco, y tienes esos libros que te ponen pues, de catedrales o de tal o no sé qué. Y hace poco fue un sitio y un atlas editado en español. Abres y dice, grandes exploradores y descubrimientos del mundo. Oye, ¿cómo se llama el pájaro este? Que no me viene el nombre. El Cook, el capitán Cook. Y dices, pero si el capitán Cook fue al Pacífico 250 años después que nosotros, que lo hubiera descubierto Núñez de Balboa, y durante siglos ha sido conocido en Europa como el lago español. Y entonces, y luego de pequeñito ha sido una cosa de los españoles. Y luego siempre se habla, no sé por qué, de Magallanes, el primero que dio la vuelta al mundo. Pero si lo mires por donde lo mires, Magallanes no dio la vuelta al mundo. O sea, Magallanes es un señor que se murió en Filipinas, no había terminado la vuelta al mundo, y la terminó Elcano. Entonces, ¿quién es el primero que dio la vuelta al mundo? Elcano. Y además, voy a decir una cosa, ni siquiera fue Elcano. ¿Sabéis quién es el primero que dio la vuelta al mundo? El negro. Un filipino que iba a bordo. Un filipino que salió de España, claro, cuando llegaba a Filipinas le había dado la vuelta al mundo. Salvo que viniera por el Atlántico, pues entonces no lo habría dado, entonces sería Elcano. Pero efectivamente, entonces Oces descubre aquello, pues yo no sé cuántos años antes que el estrecho de Drake, ¿no? Y nosotros... 50, 60 años más. Sí, y nosotros al mapa le ponemos Drake y nos quedamos tan contentos. O sea, aquí nadie... Pero es que es... Bueno, es que es lo mismo que cuando tú estás aquí en Madrid y te pone A Coruña.
que esto es absurdo. Que lo pongan los dos idiomas si quiere. Pero que igual que Girona, oye, yo no tengo nada contra llamarle Girona, pero será cuando hablo en catalán. No, es que ahora el nombre oficial es Girona. Me parece muy bien, el nombre oficial de Londres es London. Pero cuando yo voy a Londres, no digo, oye, voy a coger el avión ahora que voy a Londres. No, voy a Londres, porque en español se dice Londres. Si estoy hablando en catalán, diré Girona. Y si estoy hablando en inglés, diré London. Pero si estoy hablando en español, digo La Coruña y digo Gerona. Pero estamos acomplejados. Y yo, que soy de San Sebastián, o sea, tú ves cómo se defiende el vasco, el vascuence, el euskera en San Sebastián y en el País Vasco. Si en España hiciera no digo la décima parte, la centésima parte del idioma español, claro, tenemos un idioma que es el más hablado, el segundo más hablado de lengua materna, después del chino mandarín. Un idioma que, fíjate tú, o sea, dices, Inglaterra, ¿qué ha hecho en la India? El expolio. ¿Qué ha hecho en China? Que llaman el siglo de la humillación, con el tráfico de drogas, de opio, etc. Oye, ya han conseguido una Commonwealth. Y nosotros, que hemos ido allí, porque dicen, no, es que España vino a robar, eso es lo que se les ha enseñado ahora. Humboldt, prusiano y protestante, recorrió el mundo entero en 1800, menos el Imperio Inglés, que no le dejaron, para que no lo criticaran. Y cuando llegó a la América Española, dejó por escrito: no conozco ningún lugar del mundo más próspero y más feliz que la América Española. En 1800, un minero mexicano cobraba 8 veces más que un minero alemán. Cuando los mexicanos venían a Madrid, decían, ¿esto qué es? La metrópoli. Si esto es un pueblo manchego, en esa época. Entonces, quiero decir, es de tal manera como se ha tergiversado, porque ahora a los centroamericanos y a Sheinbaum y el López Obrador, ¿no? Todo el día metiéndose con España, es que es absurdo. Es absurdo. Cuando a la media hora de independizarse, Estados Unidos le robó el 62% del territorio, que se dice pronto, más de la mitad. A Estados Unidos no le dicen nada, ¿no? Bien, no sé a qué venía esto porque ya me he ido del hilo. Pero bueno, ya está. Bueno, entonces Reconquista. Entonces yo escribo. Entonces, bueno, es que hemos llegado a un momento que el deporte nacional es meterse con nosotros mismos. Yo es una cosa que de verdad tenía que haber un ejército de psiquiatras aquí a estudiarlo, porque es que se mire por donde se mire, yo no le veo. O sea, ni desde el punto de vista político, ni desde el punto de vista histórico, ni desde ningún punto de vista veo yo, salvo sí, un tema ideológico hecho adrede, porque es que no tiene otra explicación. Entonces me he encontrado, yo creo que eso se ha parado un poco, por lo menos yo no me lo he vuelto a encontrar, pero ha habido una serie de años que yo me he encontrado, y quizás sí, pero hay muchas universidades en España y libros donde ahora se ataca la Reconquista. Atacar la Reconquista es atacar la columna vertebral de España, pero se ataca la Reconquista de una manera burda y creo que no ha existido. Vamos a ver, en el año 722 toda España, menos un trocito del norte, está ocupado por los musulmanes. Y en 1492 todo está recuperado. Y no ha habido reconquista. Ya. Entonces, ¿qué pasa? ¿Que se fueron a comprar tabaco? ¿Qué ha pasado aquí? Claro, hay cosas que son tan... Dices, bueno, ¿pero qué interés tenemos? Bueno, entonces eso me llevó a escribir. Entonces, ¿qué me he dado cuenta? Bueno, me he dado cuenta de varias cosas. Bueno, primero, el que hizo mucho por la reconquista fue Sánchez Albornoz. Y todo lo que hizo Sánchez Albornoz resulta que era la arqueología y le está dando la razón. Y por ejemplo en este libro, que cuento, o sea, me he centrado en la batalla de Covadonga. Bueno, he disfrutado una barbaridad, porque ahora se saben cosas y se han comprobado, y son cosas asombrosas que ocurrieron en la batalla, ¿no? El famoso, nunca me acuerdo el nombre, como le llaman, Cosgallo, me parece que se llama, ¿no? Un derrumbamiento de una montaña que sepultó a los musulmanes, ¿no? Y una serie de cosas asombrosas, ¿no? Entonces, bueno, pues he disfrutado muchísimo escribiéndolo y, como digo, es un tema que es para mí la base de la fundación de España. Ahora estoy escribiendo sobre Recaredo, que es el que fundó España en el año, cuando dicen, no, es que España nació en 1808, bueno, no me cuento de películas, o sea, es verdad que el concepto de nación que podemos tener ahora no es el mismo que había antes. Entonces, si uno está desde el punto de vista de nación, tal y como ahora, la nación moderna, bueno, igual, no lo sé porque, insisto, es que tampoco yo pretendo ser aquí, pero voy a decir que existía España. Precisamente, una de las cosas que he descubierto escribiendo el libro es que desde Pelayo hasta Fernando el Católico hay
una continuidad de todos los siglos de la recuperación de la España perdida. O sea, y es el leitmotiv, o sea, de recuperar España. Y eso está vinculado a la fe, Porque claro, le digo, no, o seguimos siendo cristianos y seguimos siendo europeos, o vamos a ser asiáticos o africanos y musulmanes. Entonces es el recuerdo de aquella España que existió, recuperarla. Entonces cada uno dice, no, pero es que hubo varios reinos y tal. Bueno, sí, claro, pero es que eso también es un tema de cómo era la sociedad entonces. Entonces, si un rey era rey de España, pero tenía 3 hijos, pues les daba a cada uno un tercio de España y ya está. Pero siempre había como una parte, vamos a decir, que se consideraba la parte principal, que enseguida fue Castilla, y que era que el rey se autotitulaba Imperator Totius Hispaniae, o sea, que era el emperador de toda España. No soy el rey de toda España, soy el emperador, por eso puedo decir así, el rey más importante y el que tal. No, pero es que hubo reyes y el Cid luchó con los musulmanes contra reinos cristianos. Sí, claro, pero eso no deshace la idea. ¿Por qué luchó? Porque es que hay que estudiar. Claro, si hacemos, que es lo que le interesa al que ataca la idea de España, ¿no? Y dice, bueno, si hacemos una explicación de trazo grueso y te quedas con eso, pues dices, efectivamente, ¿qué unidad había cuando un señor cristiano se pone de parte de los musulmanes a luchar contra otro reino cristiano? Pero ¿qué pasa? España siempre ha tenido un gran problema de déficit demográfico. Es un sitio donde llueve poco, por una serie de cuestiones, y entonces pues, hemos tenido menos población que otros países de Europa, como se dice ahora, de nuestro entorno, ¿no? Entonces, también si por ejemplo, por poner un caso, pues el rey de Castilla le ganaba al rey de Aragón en una batalla, de tal manera que prácticamente lo había derrotado, pues no había gente para poblar Aragón. Entonces, ¿qué hacían? Vale, bueno, pues tú vas a seguir ahí como rey, pero estás sometido a mí, eres un rey vasallo, y por tanto me vas a tener que pagar todos los años un tributo para reconocer mi superioridad, mi vasallaje, y además yo me voy a obligar a defenderte si alguien te ataca. Entonces, si a ese rey le atacaba a otro rey cristiano, porque luego, claro, evidentemente aquí no somos herramientas de la caridad, no lo hemos sido siempre, y eso también en América, y bueno, pues, ¿que hubo españoles que hicieron barbaridades en América? Pues claro, igual que hay españoles que hacen barbaridades ahora, o sea, cárceles y códigos penales ha habido siempre. Otra cosa es que institucionalmente o como conjunto se hicieran cosas. Entonces, bueno, porque había un ataque, que tal, que la había, bueno, pues te decían, no te preocupes, que yo ahora voy y te defiendo porque tú eres mi vasallo y es el acuerdo que tenemos. O sea, que decir, que yo que soy abogado, eso sí lo puedo decir, pacta sunt servanda, o sea, los pactos hay que cumplirlos, aunque este sea musulmán y el otro sea cristiano. En esa órbita es cuando hubo guerras entre cristianos para defender a un musulmán, pero es porque tenían un pacto y esto es lógico y así debe ser, ¿no? Pero el caso es que aquello se consiguió y además, voy a decir relativamente rápido, porque ya Fernando III el Santo en 1200 estuvo ya a punto de terminar la reconquista. Lo que pasa es que ahí vienen una serie de cuestiones y luego ya todos los refuerzos de África y todo eso y se paró durante 2 siglos. Pero esa constante hubo siempre, incluso hubo algún rey cristiano que fue muy, vamos a decir, muy vago, muy comodón de no luchar en la reconquista y dejó escrito: no luché, no hice lo que tenía que haber hecho, pero engendré hijos que sí que lucharon. Bueno, que tenían como ese prurito o esa cosa de que bueno, algo hay que hacer y bueno, yo no he hecho, pero bueno, por lo menos mis hijos sí han hecho o sí lo harán. Desde luego la reconquista es una epopeya asombrosa y he disfrutado escribiendo el libro, pero vamos. Y yo lo que más me centraría, por si queréis hacer preguntas, es en esas 2 ideas. La primera, que las fuentes arqueológicas, pues también hay quien dice, no, la batalla de Covadonga no existió, es un mito. No, están las fuentes cristianas y están las fuentes musulmanas, o sea, existió. Que luego le quieras dar más o menos importancia. Si es verdad que las crónicas de la época, porque era la manera que se trabajaba entonces, pues a veces son muy ampulosas y muy exageradas y tal, y entonces, muy bien. Pero, muy bien, ya se sabe. O sea, que cuando tú lees una cosa de aquel entonces, tú tienes que leer según el marco de cómo se escribía entonces. Ahora hay vídeos y tal, no había vídeos, ya se sabe. Hoy no, si no hay vídeos de la... Claro, no hay vídeos porque no había vídeos, pero había otras cosas.
Entonces, no, pero yo se escribía así, este y el otro y el demás allá. Entonces los musulmanes dicen, eran 4 gatos y tal. Y los españoles dicen, pues eran al revés. Y los españoles dicen, éramos 300. Y los musulmanes eran 100.000, ¿no? Bueno, para magnificar que hubo una victoria. Y el hecho cierto es que, como se dice en derecho, ¿verdad? El hecho cierto, señoría, es que allí había unos señores que no se les echó ya nunca de Asturias y que poco a poco aquello fue para abajo, o sea, que fue a partir de aquella batalla. Y luego la segunda cosa es esa, ¿no? Es decir, que ha habido como una continuidad clarísima a lo largo de los siglos de decir, señores, hay que recuperar aquella España visigoda, porque claro, como digo, la unificación de España tiene fecha, o sea, es mayo del 589, el tercer concilio de Toledo, cuando los visigodos, supongo que esto lo conocéis, o sea que la mayoría de los... Isidoro de Sevilla, ¿no? Puede ser. No, vamos a ver, la mayoría de los países europeos occidentales han nacido, se deshace el Imperio Romano. ¿Existía España en el Imperio Romano? Hombre, sí, existía, pero era una provincia del Imperio Romano, no era una nación, no era un Estado, no era un país, no era una unidad política independiente. Entonces, aquí los que entran son los visigodos, o sea, los pueblos germánicos, o sea, todos los francos son los que fundan Francia, ¿no? Alemania, pues los alamanes o otros, no lo sé, pero bueno, en español el idioma que ha quedado es, la palabra que ha quedado es alamán. En italiano le llaman los germanos, ¿no? Germani, también en inglés, pero ellos se llaman Deutsch, ¿no? Deutsch, que es tedesco, es germano. Bueno, ahí son pueblos germanos, Alemania es el país germano por antonomasia, ¿no? Inglaterra, los sajones, ¿no? Etcétera. Bueno, aquí vinieron los godos, aunque curiosamente aquí no imperó el nombre Gotia, sino que se mantuvo España, ya más anterior de los godos. Entonces, vienen los godos, que eran un pueblo germánico, que parece ser que de luego venían de la zona báltica, parece ser que del sur de Suecia hay una región que se llama Gotia, tardaron 2 y pico siglos en venir, se dieron toda una vuelta, se quedaron en Roma, pasaban por Rumanía y todo esto, y cuando ya llegan y se asientan, ellos son el pueblo germánico más avanzado culturalmente, en el sentido que no son bárbaros, sino que ya son cristianos, pero han adoptado una herejía que es el arrianismo, que es muy complicada, que viene a decir que Jesucristo es muy complicada, no es Dios, pero es un semidios, pero es Dios, pero no es eterno, como si no es eterno, ¿cómo va a ser Dios? O sea, ellos mismos que es un follón. Digo es un follón porque la estoy estudiando ahora para lo de Caredo, aunque tampoco me voy a meter en las líneas teológicas en el libro, ¿no? Pero bueno, entonces había, vamos a decir, 2 Españas. La España de siempre, la hispano-romana, que era católica y hablaba latín, o lo que hablaran, y la España germánica, que era arriana y hablaba godo, que se han conservado, o sea, los godos es un idioma perdido, pero se conservan, porque se han encontrado textos y tal, y se sabe más o menos cómo era, es un idioma germánico. Pero claro, era como 2 Españas, y había 2 sedes episcopales en cada pueblo, en cada ciudad, la sede católica y la sede arriana. Y casi el 100% de los godos cuando llegan eran arrianos, y el 100% de los... Entonces, con el tiempo, hubo muchos godos que se convirtieron al catolicismo, pero bueno, había fricciones. Entonces, el primero que se convierte... Mira, y por una cosa se la tenemos que agradecer a los franceses, algo también hay que agradecerles. Digo porque siempre hemos estado a la pesca también con los franceses, ¿no? Pero el primero que se convierte fue San Hermenegildo. Hermenegildo se casa con una princesa franca, y ahí es donde los francos ya eran católicos, se convirtieron allí a la llegada a Francia. La hija primogénita de la Iglesia Católica. Sí, que dicen que es la hija primogénita, aunque Armenia se convirtió antes que Francia. Pero bueno, los franceses son muy buenos en defender lo suyo, igual que nosotros en atacar lo nuestro. Ellos, sin ser la primogénita, en mi opinión, porque está antes Armenia, yo lo digo porque conozco a muchos armenios, antes no lo sabía, nosotros, si hubiéramos sido la primogénita, no te preocupes, que diríamos que somos la 15ª, porque el caso... Que Radio María dijera San Juan Pablo II. Sí. Además, la Virgen María se ha las apariciones y las cosas milagrosas de la Virgen durante la Reconquista son impresionantes. Pero entonces a lo que voy. San Hermenegildo se casa con una princesa franca, y entonces entre la princesa franca y San Leandro, que era el obispo de Sevilla, porque la madre de Hermenegildo, mejor dicho, la madrastra, o
sea, ahí estaba Leovigildo, el padre de Hermenegildo es Leovigildo. Leovigildo fue un rey que prácticamente unificó la península. En aquel entonces, cuando se funda España, ocupa toda la península ibérica, más el sur de Francia hasta el Ródano. Todo eso durante siglos siguió siendo España. Eso se llama la Septimania. Y ahí teníamos muchos roces con los francos, muchas guerras con los francos, porque ellos le llamaban la Galia gótica, que querían recuperar toda la Galia para ellos, ¿no? Bueno, pues esta princesa viene y se casa con... entonces, Leovigildo había unificado toda España, o sea, que había fundado Victoriacum y parado a los vascones, conquistó Galicia, quedaba todavía el sureste, que pertenecía al Imperio Romano del Este, a Bizancio, pero todo el resto ya era España, con el sur de Francia. Y este hombre fue un gran guerrero. Y su mujer murió siendo él relativamente joven y se volvió a casar con una tal Goswinta, bueno, esa era de armas tomar. Cuando llega la pobre princesa Franca, que ahora no sé por qué no me está viniendo el nombre, lo voy a mirar porque, a ver, saldrá en cualquier sitio. No, qué tonterías, esto está en el libro que estoy escribiendo ahora. Y al inicio yo estaría un poco ya hasta atrás. Bueno, el caso es que esta mujer, ¿cómo se llama? Pues no me va a venir. Bueno, el caso es que esta mujer, cuando llega a España, que era muy jovencita, tendría 17 años o así, la tal Goswinta la intenta bautizar en el arrianismo por la fuerza, la sumerge en pleno invierno en una piscina en Toledo, para bautizarla, cogiéndola por los pelos. Bueno, la Goswinta era de armas tomar. Y entonces se dio una solución para que la Goswinta dejara en paz y además para mantener a raya al Imperio Bizantino en el sur, pues que Hermenegildo y su mujer se fueran a Sevilla y tuvieran allí una sede como un virreinato en Sevilla. Y allí estaba San Leandro. San Leandro era hermano de San Isidoro de Sevilla, hermano de San Fulgencio y hermano de, ¿cómo es la mujer? La hermana. Bueno, los cuatro fueron santos, pero no me acuerdo tampoco el nombre de la hermana. Y entonces, entre San Leandro y la princesa Franca, convirtieron a Hermenegildo. Claro, cuando convierten a Hermenegildo, la Goswinta entra en ebullición y entonces Leovigildo, no quiere saber nada con su hijo, etc. Bueno, el caso es que hay una guerra civil entre Leovigildo y el pobre Hermenegildo. Al final Hermenegildo pierde la batalla y entonces Hermenegildo al poco tiempo es asesinado en la cárcel por un tal Sigfredo, si no me falla la memoria. La pobre Ingundis, que es como se llama su mujer, la reina Franca, la princesa Franca, Ingundis, huye con su hijo Atanagildo, que había tenido ya un hijo de corta edad, huye con Atanagildo e intenta llegar a Bizancio, pero muere por el camino, la pobre en Sicilia. Entonces el niño llega a Bizancio, el pobre niño allí sin padres y tal, también se muere al poco tiempo. Y entonces al poco, luchando contra los suevos, es decir, contra Galicia, que ya les había ganado varias veces, pero los había hecho vasallos, ya enfadado porque nunca habían respetado los tratados y tal, va a conquistar Galicia y una vez los ha conquistado, al poco se muere Leovigildo, allí mismo en Galicia, no por armas, sino por enfermedad. Y dice San Juan de Víclaro que Leovigildo se convirtió antes de la muerte. Es decir, el efecto del mártir, porque San Hermenegildo desde el principio se consideró un mártir de la Iglesia, porque murió por la fe, o sea, que se negó a recibir la comunión de un obispo arriano y entonces lo mataron ahí mismo en la cárcel. Entonces su padre murió católico en el lecho de muerte y al poco tiempo el hermano de Hermenegildo, hijo de Leovigildo, que era Recaredo, se convierte. Se convierte primero en privado y luego es cuando convoca el tercer concilio de Toledo y decreta por religión oficial del Estado el catolicismo. De tal manera que no obliga a la gente a convertirse al catolicismo, me refiero a los arrianos que quedaban, pero al poco tiempo ya todo el país se hace católico y entonces por primera vez tenemos una España que habla el mismo idioma, porque los godos abandonan también el idioma germánico, abandonan también, hasta entonces había unas leyes que impedían, que cada vez se cumplían menos, se acataban menos, pero en teoría estaba prohibido el matrimonio entre germanos
romanos e hispano-romanos, pero como digo, eso ya se había dejado, pero ya se deroga también esa ley. Por tanto, hay un solo pueblo, una sola nación, una sola religión y un solo territorio que prácticamente, quitando el sur de Francia, es el que tenemos ahora. Por eso digo, España, entonces, y luego todavía hay una serie de siglos antes de que vinieran los musulmanes. Con lo cual, aquella España, que fue una España, hombre, bastante floreciente, que tenemos a San Isidoro y muchas otras, bueno, y la arquitectura visigoda, etcétera. Bueno, pues eso dejó una huella indeleble que de repente, de la noche a la mañana, pues con la entrada de los musulmanes se la llevó como una ola del mar que ¡bum!, se lo iba todo. Pero quedaba el recuerdo. Y entonces, a partir de ahí, y ese es el leitmotiv de la Reconquista. Y ahora yo ya no sé si me pasó del tiempo. Exactamente. Si alguien tiene alguna pregunta, le podemos acercar el micrófono, aunque yo creo que se oye bien. Pero vamos, ¿algún atrevido? Rafa. Para no saber la historia, menuda memoria. No, pero bueno, es que ya digo que todo esto, bueno, hoy en día es muy fácil, además, es decir, que basta con dedicarle un rato, porque todo esto que digo, Bueno, Roma es un imperio generador también, obviamente, es el claro ejemplo de imperio generador. Y a mí lo que me llama la atención es que muchos entran a la península, pero al final lo que hacen es adaptarse a lo que hay en la península, sí, a lo que hay en la actual España. Y eso se rompe con los musulmanes. Y yo creo que la principal razón es la religión tan distinta. Claro, sí, totalmente de acuerdo. Hombre, es que el Islam, me parece a mí, y sin ánimo de polemizar ni nada, pero el Islam yo creo que lleva en su raíz la no integración, porque una mujer musulmana se tiene que casar con un musulmán. Entonces, es decir, eso te lleva a generar guetos, o sea, no sé cómo decirlo, o sea que, y luego, vamos a ver, también no me quiero meter en harinas, que tampoco soy ningún experto, no sé ahora en las épocas modernas, pero desde luego en aquel entonces aquello entró como o sea, es decir, como un rodillo, o sea, es decir, que o conmigo o contra mí. De hecho, las zonas que fueron más tiempo arabizadas, pues con el tiempo la religión católica no desapareció, pero perdió mucha gente, ¿no? Entonces, sí, quiero decir que hombre, es verdad que esto lo defiende, no sé si es Alfredo Jalife o Marcelo Guillo, que se escribió hace poco, y yo estoy de acuerdo. Hombre, siempre una civilización superior, aunque haya sido conquistada por las armas, absorbe a la civilización más atrasada. Ojo, el Islam en aquel entonces era muy avanzado, porque vino después cuando de alguna manera, y insisto, ahí sí que no soy ningún experto, o sea que tampoco lo que digo lo digo un poco con un poco de prevengan, pero sí que tengo entendido que posteriormente es cuando de alguna manera alguien dijo, oye, aquí el Corán y el resto de cosas pues están en muy segundo plano, etcétera, y es cuando se cortó mucho toda lo que es la cultura, la investigación, etcétera, del mundo musulmán. Pero sí que es verdad que cuando llegaron era un imperio muy avanzado, que de hecho se podía haber instalado. De hecho, tengo entendido que somos los únicos que hemos sido musulmanes, o sea, que hemos estado ocupados por los musulmanes y hemos recuperado nuestra tierra, ¿no? Pero es verdad que, por ejemplo, Roma conquista Grecia y, sin embargo, el que es asimilado es Roma, porque la cultura griega era muy superior. Entonces, Roma fue fuerte en las armas, ¿no?, en la milicia y en el derecho, pero todo lo que es la cultura, la filosofía, el arte y la ingeniería, efectivamente. Pero todo lo demás, o sea, lo que es, vamos a decir, pensamiento, lo toman de los griegos, ¿no? Y entonces con el tema, en Francia pasó lo mismo, ¿no? Los francos, al final el idioma franco no se impuso. Se mantuvo un idioma que viene del latín, que es el francés. En Italia lo mismo, en Italia estuvieron los ostrogodos. En Inglaterra, bueno, lo que pasa es que sí, las zonas de conquistar otros estaban un poco latinizadas y es verdad, bueno, lo llegaron los normandos, que es un caso aparte, porque es una mezcla de francés y idioma germánico, ¿no? Porque luego los normandos hablaban francés.
Pero bueno, es verdad que esta gente bárbara que venía, más o menos ya romanizada o más o menos cristianizada, pero eran pueblos más atrasados en lo cultural, no en lo armamentístico, al final acaban siendo asimilados por el pueblo conquistado, ¿no? Eso es así. Otra pregunta que tengo, un comentario, es en línea de ese ataque a la Reconquista. No existe, o la batalla de Covadonga es una escaramuza, cosas por el estilo, ¿no? Me llamó la atención que hace un tiempo Televisión Española hizo una serie sobre el Cid, es otro personaje el que ataca. Yo, de hecho, como valenciano, lo he visto, lo he sufrido en el sistema educativo. Era un escenario, era un aprovechado, no hacía nada. Y me llamó la atención porque, bueno, la primera temporada parece que no fue tan pegada a los hechos históricos. Contrataron al que más sabía supuestamente del Cid, y en la segunda, además, contaron con más medios porque la primera gustó. Y fue bastante buena. Y me da la sensación de que creo que dejaba demasiado bien al Cid y ya no he producido ninguna temporada más, obviamente, porque... No, pero si es lo mismo que el otro día Zunzunegui, no sé si sabéis quién es Zunzunegui, sí, que es un historiador mexicano. Claro, entrevistaron en Televisión Española y digo, lo que dice, claro, lo que dice usted, pues lo que hizo España en México es una maravilla. Pues claro, lo mismo que cuenta Marcelo Gullo, que es argentino, y dice, bueno, vamos a ver, si España vino a matar, saquear y tal, ¿cómo es posible que a los 30 años de llegar, que no se había descubierto minas ni nada todavía, ya había puesto no sé cuántas universidades, no sé cuántos colegios, hospitales, carreteras, etcétera? Bueno, si vienes a matar y tal, no te tienes que poner hospitales, ¿no? Los hospitales que eran para todos, no eran hospitales para los españoles, como ocurría en otros sitios, ¿no? En otros sitios me refiero colonias de otros países. Entonces, pues es una manipulación que no resiste un cuarto de hora de estudio, no lo resiste. Pero por eso digo, o sea, que el que se cree esto es porque se lo quiere creer, pues que en el fondo no se lo cree, pero lo usa para atacar. Pero claro, si eres español y estás atacando a ti mismo, porque estás atacando a ti mismo, ¿no? Ya digo, o sea, el tema, no sé, no hay cosas que sinceramente, yo creo que en el fondo hay una cuestión religiosa. Yo creo que en el fondo hay una cuestión religiosa. Todo esto surge del protestantismo y de ideologías ateas, como es la Revolución Francesa. Ha habido gente de esta de la Ilustración, había un señor que le gustaba mucho dibujar torturas que se inventaba y luego siempre ponía debajo la Inquisición española. ¿No? Claro, y eso eran pasquines que han circulado durante siglos por Europa. O sea, es una cosa ya que está interiorizada y no hay cosa peor que la Inquisición española. Cuando dice la Inquisición española, vamos a ver, era la policía de la época. Y comparado con la civil, es que de cualquier país, vamos, y no digamos con las inquisiciones protestantes o de otros países, pero pues que está a años luz de clemencia, de humanidad y de medios. O sea que siempre las torturas que usaban, torturas entre comillas, bueno, en España tenemos 3 museos de la Inquisición donde hay torturas inventadas. ¿Qué manera de tirarte pies al propio tejado? Había 3 medios que utilizaba la Inquisición en una época de, vamos, o sea que dice, vea, escribiendo el libro de Invencibles me encontré, no lo puse porque no quería hacer sangre. Me encontré una mujer en Inglaterra que la mataron metiéndola en un agujero, poniéndole una puerta encima y luego echando piedras hasta que murió aplastada. ¿Cuál era el delito de esa mujer? Ser madre de un sacerdote católico. O sea, esa era la Inquisición inglesa. O a los frailes estos de Londres que los descuartizaron, o sea, ataron cada uno de los miembros a caballos y pusieron a galopar a los caballos y los descuartizaron. Claro, eso es una salvajada. Entonces, la Inquisición, los medios que tenía era, uno, no me acuerdo los nombres, uno que te ponía aquí una especie de la toca, te ponía como una... Paño mojado, ¿no? Sí, un paño que te echan agua, era como un embudo de la época cuando había plástico, entonces te da la sensación de que te ahogas, pero no te ahogas. Siempre con un médico al lado. Otro que te apretaban aquí los puños, que también te hace mucho daño, pero con un médico para que no te dejes secuelas. Y otro la garrucha que te levantan y te tiran y tal. Yo insisto, que no. Pero claro, en esa época, bueno, yo tengo el caso real de unos piratas ingleses que capturaron en Lima, en el Callao, y entonces los cogió la Inquisición y la pena que les puso fue 6 meses de catequesis. Esa fue los coge el Estado y los ahorca allí mismo. ¿Me explico? Pero la Inquisición española ya ha pasado, pero bueno, insisto, eso es pura propaganda. Entonces, hoy en día, el que se lo quiere creer, bueno, pues hay gente que por ignorancia se lo han contado y se lo ha creído, pero quiere decir que hoy en día rascas un poco, estudias. La BBC sacó un documental que se titulaba El 99% de lo que sabes de la Inquisición es mito. Y desmontaban todo contra la Inquisición. Sí, pero tiene otros... por eso, pero entonces esto debe ser uno que entró en la BBC, nadie se enteró y hizo una cosa bien hecha, contando la verdad. Pero claro, no, les faltó media hora para sacar otro diciendo, no,
es una barbaridad, no. Es decir, ¿por qué es ideología? ¿Por qué es atacar? Mucha gente no sabe que, precisamente lo que ha comentado usted, que la justicia civil es de ejecutados y O sea, hasta el siglo no había XIX. garantías de ningún tipo, cosa que los inquisidores eran, la mayoría eran letrados, Claro, gente oye, de leyes. mira, La ¿sabes gente cuántas- blasfemaba para cambiar de jurisdicción, de la justicia civil a la inquisitoria. ¿Sabes cuántas brujas condenó? Digo condenó, porque la Inquisición no quemó a nadie, las quemaba el Estado. O sea, el Inquisición decía, esta es una bruja. ¿Cuántas condenó la Inquisición en toda su historia, en España? Unas 50 y pico. No llega, que yo sepa no llega. O sea, caben en un autobús o en un microbús. Solo en Alemania en un año y en Inglaterra te podían quemar 10.000. Pero por el sencillo acto, como en las películas de oeste, que te cogen, tal, lo linchan y lo cuelgan en un árbol. Pues así las quemaban, porque había mucho, como ha existido siempre en la humanidad, envidia. Soy una vecina, la voy a tal, voy a decir que es una bruja y que la quemen y así heredo yo o hereda no sé qué. Entonces, claro, dice, pero oye, ¿qué diferencia es esta? ¿Pero qué es esto? ¿No? Pero bueno, los malos, una vez más, somos nosotros, ¿no? Bien. Pero ya digo, para mí lo más sangrante, a mí que nos ataquen de fuera me importa poco, siempre que nosotros estemos unidos, ¿no? Yo acabo de estar en Israel un mes y pensaba, es asombroso esto, ¿no? O sea, Israel son 10 millones de habitantes. De los 10 millones no llega, o sea, 2 millones y pico de árabes, musulmanes y cristianos. Es decir, ya baja 7,5. De los 7,5, no sé si es 1,5 de ultraortodoxos. Ultraortodoxos son los que van con postura abierta, que por acuerdo con el Estado ni hacen la mili ni pagan impuestos. O sea que al final el que está sujetando el Estado de Israel son 6 millones de personas. Y 1.000 y pico millones de musulmanes no pueden con 6 millones de israelíes. ¿Por qué? Porque están unidos. Porque están unidos. Nosotros cuando hemos estado unidos, hemos dominado el mundo. Pero ahora que estamos separados, no dominamos ni la propia península. ¿No? O sea, es así, es divide y vencerás. ¿Quién ha metido esa inquina dentro de España? Pues eso se ha metido. Entonces eso es una cuestión interesante. Es una cuestión interesante. Luego es la autoestima. Hay una cita que pongo en el epílogo de Fuego en el Mississippi de Milan Kundera, que es un escritor que no es de mi devoción, pero que murió y que tiene esta cita que es muy buena, que dice: para liquidar a las naciones se le quita sus libros, su cultura, su historia. Y luego llega alguien y les da otros libros, otra cultura y otra historia. Y la nación comienza poco a poco a olvidar lo que es y lo que ha sido, y los pueblos circundantes lo olvidan todavía mucho antes. Bueno, pues ahí estamos, ¿no? Yo en el fondo soy optimista, pero vamos, es de juzgo de guardia. Los ministros de educación en España, eso sí que es de pandemia. Eso sí que es de pandemia. Que te ponen a cualquiera. Yo en una ocasión, ya había descubierto a Juan Pablo de Carrión con los combates de Cagayán. Bueno, eso lo recuento aquí. Y visitando Carrión de los Condes, me pasé por el centro de atención turístico, el centro de información. No conocían a su... No es así todo, es sobrecogedor. A su habitante, a su oriundo. No, es sobrecogedor, vamos. Bueno, muchas gracias. Que si me permite un dato, un dato y una pregunta. El dato es que creo recordar que Elvira Roca Varela, a quien conocéis seguramente por su famoso libro Imperiofobia, creo recordar que dice que en tiempos de Isabel en Inglaterra murieron más católicos por ser católicos que en todos los tiempos de la Inquisición en Europa. Sí. Un tanto. Y luego la pregunta es, en los libros que tú tienes aquí, pues hay historia y hay novela. Sí. Historia y novela, que está muy bien, yo he leído alguno y me ha encantado. Y mi pregunta es, ¿cómo es de fácil o difícil la investigación de los hechos históricos, por ejemplo, de España no se rinde, de Covadonga, Pelayo y todo esto? Bueno, pues ya te digo, es que es relativamente fácil. O sea, hombre, cuanto más atrás te vas, hay menos documentación y por tanto te puedes dejar volar más la imaginación, centrándote en los datos que se saben. Cuanto más adelante, por ejemplo, para la independencia de Estados Unidos, me leí un libro de 1.200 páginas, amén de otros 3 o 4 de 400, 500, o sea, ya se sabe muchísimo y hay datos incontestables. Otra cosa es que luego no los pongan, pues quizás, bueno, por lo que sea. Entonces, es fácil
hoy en día con internet, etcétera, y luego sabiendo a qué fuentes vas, o sea, sabiendo ir a gente seria y en la medida de lo posible a las fuentes. Por ejemplo, para el de los tercios, me encontré por internet en una universidad canadiense las obras completas del capitán Alonso Vázquez, que es un señor que estuvo no sé cuántos años en los tercios y que escribía un diario. Entonces me cogí su diario de todo el año 1585. Entonces ahí tengo yo, día tras día, todo lo que pasó en 1585, desde la toma de Amberes hasta el milagro de Empel. Entonces, bueno, ya solo con eso, quiero decir que hoy en día es muy, y eso es una fuente incontestable de un señor que está allí, donde puedes pensar, no sé cómo decirte, no vas a pensar que un tío que está escribiendo un diario allí está mintiendo, pensando que 5 siglos después vas a ir tú a escribir un libro, ¿no? Aparte que coincide con otros libros, etc. Entonces es relativamente fácil. Hay una cosa que yo hago siempre en los libros, que es poner una introducción para enmarcar el tema, o sea, por ejemplo, de los tercios, pues, ¿por qué hubo esa guerra contra Holanda? Que no fue contra Holanda, fue contra los nobles de Holanda que se hicieron calvinistas. ¿En qué situación estaba aquello? ¿Cómo estaba la población? Etcétera. Enmarcar un poco. Y luego, segundo, al final en el epílogo pongo siempre qué parte es historia y qué parte es inventada. Evidentemente, hombre, mi modelo es la primera serie de Pedro II, que empieza en Trafalgar y acaba en la batalla de los Almanzes. Entonces siempre pongo una historieta romántica para darle un poquito de gracia al asunto y aparte ya se sale con la historieta romántica es inventada y el resto es verdad. Y luego en las batallas también pongo, bueno, pues esto, esta batalla fue así porque está documentada, pero esta batalla me la he inventado. Sé que ganaron estos, cómo ganaron, pues no se sabe porque o no se ha recogido o yo no lo he encontrado. Y entonces pues me lo he inventado, que sí, pero siempre pongo para que luego pongo bibliografía, pues si alguien quiere profundizar en el tema, pues para que lo profundice. Mi pregunta iba también en esa dirección, realmente, ¿no? Siendo usted de las fuentes del derecho, pues cómo en un tiempo límite, en un tiempo récord, se ha convertido en un autor histórico prolífico, realmente con tantos libros, y cuáles han sido sus fuentes, que acabo usted de mencionar, pero al mismo tiempo creo que es más novelista que historiador. Ha cogido las fuentes de la historia para después novelar todas las situaciones, ¿no? De lo cual, pues se lo hace, ¿no? Muy loable. Yo me considero más novelista que historiador. De hecho, el escribir novelas, como he dicho, que escribí esta policíaca para descansar, porque la novela histórica tiene una cosa que te facilita y otra que te dificulta. Pero ha ido a las fuentes de la historia y cómo ha sido el tema de recoger las situaciones, las batallas, las épocas y demás, ¿no? ¿Ha sido alguna? No, vamos a ver, yo siempre he mirado cómo he escogido. Por primero, he pensado siempre en cosas, o sea, en hechos o datos que sean poco conocidos o que estén mal conocidos. Entonces, y que vayan a aportar algo a la gente. O sea, es decir, que por lo menos uno dice, hombre, Invencibles es ya conocido. Casi todo el mundo ha oído hablar de la Armada de Invencibles, sí, pero ¿cómo he oído hablar? Me explico. Blas de Lezo, pues ya se ve que Blas de Lezo era muy desconocido. ¿Se independió de Estados Unidos? Sí, la gente ya sabe que Estados Unidos se independizó, pero lo que no sabe es que fuimos nosotros, porque es que pues, se nos ha ocultado todo. Entonces, ya digo, cuando de Estados Unidos es que me sobraba. Blas de Lezo, me fui a Cartagena de Indias. Me leí libros ingleses, libros colombianos, libros españoles, porque fue en Colombia. Entonces, bueno, llega un momento que dices, bueno, ya sé, bueno, en el libro de Blas de Lezo hay gente que cuando cuento la batalla me dice, ¿tú estuviste allí? No en Colombia, sino en la batalla. Digo, pues prácticamente, porque he estado en todos los sitios de la batalla, he ido a sitios donde no va nadie, ningún turista ni nada, pero me llevaron, he visto los fuertes que había allí por dentro y por fuera, he visto cómo es el mar, he visto cómo... O sea, he visto la bahía de aquí, que es impresionante, el mejor puerto natural de América. Entonces, claro, como voy, claro, lo puedo contar. Entonces, pero que hoy en día es muy fácil, hoy en día es muy fácil. Pues como Salgari, que nunca salió de su pueblo, y dice, no, joder, ¿cómo contaba el tío? Bueno, como contaba de aquella manera, porque... Bien. Hay que acudir a archivos históricos para conocer la posición. Archivos históricos no he ido, yo lo reconozco porque no soy historiador, porque no es mi mundo, pero sí he ido, o sea, pero yo sé a quién voy, o sea, voy a Claudio Sánchez Albornoz, que es el tío, la persona que más ha estudiado la Reconquista. Y, hombre, ¿Sánchez Albornoz se puede equivocar? Claro que se puede equivocar, y es un señor que ya murió hace una serie de años,
pero luego he ido a otro que se llama Yello Balbás, que lo podéis consultar, que es un señor, creo que es cántabro, porque ha estudiado, entonces ya conoce todo lo que se ha enseñado Bordeaux, lo que se ha verificado por arqueología, lo que no, y bueno, es un libro que recomiendo. El de Yello Balbás se titula Hambre, Fuego y Espada, algo así, porque fue tremenda, la Reconquista fue tremenda, ¿no? Digo la Reconquista, la conquista, ¿no? Entonces, hambre, fuego, algo así, hambre, fuego y espada. Yello Balbás, Yello con Y a las dos. Ese libro es muy bueno, que explica muy bien. Insisto, no soy historiador, y no pretendo engañar a nadie. Ahora, lo que digo de Invencibles es inatacable, lo que digo de Mississippi es inatacable. ¿Por qué? Pues porque cualquiera que tenga interés lo sabe. Cualquiera que tenga interés lo sabe, y nadie puede decir, o sea, yo no me las doy de que venir aquí y he descubierto unas cosas que no sabe nadie, no. Lo que no sabe nadie es porque no se estudia en el colegio, que es lo que es tristísimo. O sea, ¿Blas de Lezo existió? Sí. ¿Está su casa ahí? Sí. ¿A 7 kilómetros de la mía? Sí. ¿Y por qué no se le conoce? Porque si fuera francés, si fuera inglés, si fuera italiano, si fuera polaco, si fuera norteamericano, si fuera mexicano, si fuera japonés, si fuera de donde queramos, es que tendría, vamos, que no hablarían de otra cosa. Y aquí, ni Blas de Lezo, ni Carrión, ni nada, ¿no? Ni Luis de Córdoba. Bueno, Pérez del Pulgar, ¿Sí? no sé si sabéis quién es Pérez del Pulgar, ni de las hazañas. Cuando un tío que la Reconquista es el primero que entró en Granada, antes ya de la Reconquista. Es que tiene de estas, tiene 1000. Saltó las murallas de Córdoba, de Granada, entró dentro y puso una Ave María en la mezquita con un puñal, volvió a salir. Era un tío como el Capitán Trueno, pero de verdad, es una cosa asombrosa. Pérez del Pulgar, eso increíble, increíble. Muy bien, pues muchas gracias, Juan Antonio. La verdad es que nos has hecho cosas un rato muy ameno. Agradecemos a todos vuestra presencia. Como veis, Juan Antonio ha traído un montón de libros. Si alguien quiere comprar alguno, pues es el momento y que se lo dedique, pues él se lo dedicará. El cartel de la próxima conferencia, si al salir queréis llevaros uno, así como esa hoja amarilla que es la encuesta de satisfacción que siempre os ofrecemos, por si alguien quiere dejarnos sus sugerencias. Muchas gracias a todos y hasta la próxima. Un aplauso. Te va a tocar el libro. Parece que tomó cuatro libros, 4 pedazos. Que ahora nos vemos. Venga, adiós. Sí, eso lo saco yo de aquí porque... ¿Quién? Entonces, uno de Mississippi, ¿no? Sí. Venga. ¿Tiene que le pongo las letras? Entonces es un poco novelesco. Sí. Todos son novelesco. Eso se llama Pedro Reverte, que es un opinión de todos. Para mí, que escribe muy bien de la historia de España. Este era de 10 páginas. Sea de 10. Muy bien. Aquí hay más libros, porque si esto de aquí, que sí que tengo yo en las casas, todo lo que podéis coger, pero que tengo sobre sí, cualquier... El de los tercios.